Es decir, si tú realmente te encuentras en esta situación y te están indemnizando de forma incorrecta con el valor venal, o estás dispuesto realmente a reclamar eso y a acabar en un juzgado, tú te compras tu coche, es decir, demuestras que tienes esa factura, los gastos que has producido, y estoy seguro, es decir, dentro del sentido común de esta, como hablábamos antes, de que económicamente no sea un disparate, a ti te van a pagar hasta el último céntimo. Si tienes derecho a que te paguen hasta el coche de sustitución cuando te dan un golpe, porque tienes que estar en la misma situación que si no se te hubiera producido ese golpe. Valor venal, valor de mercado. Esos términos son los que te traigo hoy porque tengo mucha curiosidad y esta semana no he parado de escucharlos, así que creo que sería un buen vídeo, ¿no? Que expliquemos un poquito y que me expliques qué es eso. Pues la verdad que son términos que generan mucha controversia, que muchísima de la gente que pasa por esa puerta y que entra aquí al taller, pues viene con esa duda. Y es algo que Internet está plagado de información, incluso te diría que en algunos de los juicios que he asistido y tal, no son conceptos que la gente tenga clara, ni por supuesto ni los jueces, ni en este caso abogados. Y las compañías, yo creo que sí que los conocen y otra cosa es cómo los utilizan. Por poner un punto de partida, deberíamos empezar a hablar la situación en la que se encuentra el cliente, ¿de acuerdo? Es decir, ¿te han dado un golpe que no es culpa tuya o has tenido un golpe en el que tú eres el culpable y la reparación va a ser a cargo de tu propio seguro, con un todo riesgo, ¿vale? Esas dos casuísticas tienen o aplican de forma diferente el valor venal y el valor de mercado. Si te parece bien, abordamos primero la situación en la que te han dado un golpe. Tú eres un perjudicado en un accidente y no has tenido la culpa. Bajo ese prisma, lo que dice la ley es que tú tienes derecho a que tu coche, tu bien, esté en el mismo estado que se encontraba justo antes de que ocurriera el accidente. La situación, o cuando tú empiezas a escuchar valor de mercado y valor venal, es porque esa casuística no puede ser, ¿vale? Me explico. O el coche no es técnicamente reparable, ¿vale? Tiene un daño estructural que no permite que se repare, o lo que ocurre habitualmente es que la reparación es antieconómica, es decir, vale más la reparación del coche que ese valor venal, que ese valor de mercado, lo cual hace que no pueda volver al estado anterior, ¿vale? Bajo ese prisma, que tiene muchísimos matices, la compañía sustituye la reparación del bien por una indemnización. Y ahora ahí viene la cuestión, ¿vale? Dice, oye, ¿cuánto es esa indemnización? Pues según la ley, te debería permitir comprar un coche exactamente igual, de las mismas características. ¿Cómo se llama eso? Eso sería el valor de reposición, o llámale de adquisición. Y ahí podríamos decir o podríamos afirmar que se descompone en dos valores. Uno, el valor de mercado, que sería el valor de compra, básicamente. Es decir, yo me voy a una página, por ejemplo, coches.net o a Wallapop, veo ahí un coche y ese es el valor de mercado del coche, ¿vale? Realmente podríamos hablar de un valor medio de mercado, lo que sería más justo en cuanto a la indemnización, porque coches iguales que el tuyo, pues probablemente, vamos a dar un supuesto, los encuentres en 3.000 y en 5.000. ¿Cuál es el valor de mercado? Valor medio de mercado, 4.000, ¿vale? Estamos calculando la indemnización. Y valor de afección. Si yo sumo valor de mercado con valor de afección, obtengo el valor de reposición. Es decir, lo que la compañía me tiene que pagar a mí por no repararme el coche y devolverme a una situación igual que la anterior, en la que yo estaba, antes de tener el accidente. Pues bien, ese valor de afección podríamos decir que son esas molestias, ¿vale?, que me causa a mí el no tener mi coche. Dígase, porque yo cuando compro el coche tengo que pagar unos gastos de transferencia, tengo una incertidumbre de saber si el coche que estoy comprando realmente está en el mismo estado que el mío. Imagínate, si lo compras a un profesional, se supone que está revisado. Si lo compras a un particular, quizás tengas que hacer algún tipo de mantenimiento mecánico. Certidumbre, los gastos de transferencia, los gastos de desplazamiento. Si a lo mejor el coche que tú tienes que comprar, te tienes que ir a Madrid, o a Barcelona, o donde sea. También de la misma forma, te diría, valor de afección, muchas veces también es el apego al que tú tienes a ese coche, los días, una indemnización por los días que tú vas a estar sin coche. Entonces, ese binomio, valor de afección y valor de mercado, constituiría el valor de restitución o de reposición, o de adquisición. Lo que realmente a ti te costaría ponerte en la situación que estabas antes de tener el accidente. ¿De acuerdo?
Estamos hablando, insisto, en una situación en la que tú eres inocente, te han dado un golpe, Perjudicado. ¿vale? ¿Te das cuenta? Aquí hasta el momento no ha aparecido por ningún sitio la palabra valor venal. Vale. Esta es la teoría. Esto es lo que, por lo que tú me preguntabas. ¿Qué ocurre? Que ya te digo, incluso en sentencias judiciales habla de que esa restitución del daño es el valor venal más el valor de afección. No, mire usted. El valor de mercado es el valor de compra. El valor venal es el valor de venta. Y para ponerte un ejemplo, imagínate que tú vas a comprar un coche a un compraventa y hoy le pagas 10.000 euros. Sería el valor de compra. ¿De acuerdo? Sí. Pero mañana te arrepientes y vas y le dices al compraventa, oiga, mire usted, que yo el coche ya no lo quiero. ¿Piensas que el compraventa te va a devolver esos 10.000 euros que le diste ayer? Muy probable que no. No. Con certeza no. Es el valor de venta. Es el valor el que tú estarías dispuesta a deshacerte del coche. Pero porque voluntariamente quieres deshacerte. No sé si el compraventa te pagaría 7, 8, 9.000. Tú tienes algo que es ilíquido y lo necesitas convertir en cash. Pues bien, bajo ese prisma, ese sería el valor venal. Tú cuando has tenido un accidente en el que no eras culpable, tú no querías deshacerte de tu coche. Es decir, no tiene sentido que te indemnicen con el valor venal, con el valor de venta. Que además, habitualmente, las compañías sacan de unas tablas Kanban, de Eurotax, de valores, o esas tablas, sí, llámale tablas, por la verdad que es como se suele referir en la jerga del sector, no son ni más ni menos que guardan o reflejan una media de las transacciones que se producen entre profesionales. Es decir, cuando los coches se los venden entre compraventas. Nunca van a reflejar ese valor de mercado o de compra. Con lo cual, por resumir, has tenido un accidente, no eres el culpable, tienes derecho al valor de mercado más valor de afección. Valor de mercado más valor de afección. Restitución del daño, que es el principio del artículo 1902 del Código Civil. Valor venal, no te lo pueden aplicar en esta situación. ¿Por qué se habla del valor venal? Porque habitualmente cuando tú tienes un coche a todo riesgo, en la póliza, o en muchísimas de las pólizas de las compañías, pone que te van a indemnizar con el valor venal. ¿En qué situación? En la que tú eres culpable del accidente. Es decir, he tenido un golpe, soy el culpable del accidente. ¿Qué es lo que...? Ahí olvídate de esto que acabo de comentar, del artículo 1902 del Código Civil. No, usted tiene firmado un contrato, una póliza con la compañía. Va, lee esa póliza y en muchas ocasiones ocurre esto que yo te estoy comentando, que la compañía te va a indemnizar al valor venal. ¿Vale? Hay unas compañías, o mejor dicho, unas pólizas por las que tú pagas más, pagas menos, tienes más cobertura. Es importante que cuando contratemos el seguro nos fijemos en este dato. ¿Vale? Compañías como Mapfre, como Allianz, suelen tener pólizas a valor de mercado, con lo cual nos indemnizan, la indemnización es mayor cuando se da una situación de siniestro total, siendo tú el culpable del accidente, que yo creo que es donde está el matiz más importante y donde tenemos que, sobre todo, tener esta información clara de diferenciación entre valor venal y valor de mercado. Vale, pues una de las preguntas que me surge es, por ejemplo, sobre el valor de afección. Realmente esas molestias que todo te causa, si tuvieses que ir a comprar otro coche, yo que sé, a 500 kilómetros, ¿todo eso realmente lo pagan? Porque sí, te pagan el valor de mercado del coche y demás, en caso de un siniestro que no te puedan reparar el coche, pero todo eso te lo pagan. Aquí la cuestión es que normalmente el valor de afección se suele pagar, como tú dices, en base a un porcentaje. Y ese porcentaje se aplica sobre lo que es el valor de tu coche. Lo que está estipulado y lo que normalmente se escucha y se acaba pagando es un 30%. Hay compañías que a lo mejor cuando te hacen la oferta, te ofrecen tu valor de mercado más el 10%, o el valor de mercado más el 20%. Luego en los juicios iguales, yo he visto sentencias que han pagado el 50% de valor de afección y otras el 30%. Es un criterio que además en la jurisprudencia del Tribunal Supremo se deja a libre criterio del juez, ¿vale? En ese sentido, es decir, se puede pagar incluso el 300% de valor de afección sobre un coche. ¿Pero por qué? Imagínate un coche que por lo que sea el valor de mercado es 1.000 euros y es complicado de ir a donde tengas que comprarlo, sí. o algún coche que sea clásico. O sea, imagínate un coche clásico,
Es decir, hay veces que el valor de afección es brutal. El coche del abuelo, también, es decir, ¿cómo calculas ese valor de afección? Ya te digo, la teoría sería que sí, que deberían pagarte esos gastos de desplazamiento. La práctica se suele aplicar un porcentaje. Yo en este sentido me parece muy interesante, es decir, si tú realmente te encuentras en esta situación y te están indemnizando de forma incorrecta con el valor venal, o estás dispuesto realmente a reclamar eso y a acabar en un juzgado, tú te compras tu coche, es decir, demuestras que tienes esa factura, los gastos que has producido, y estoy seguro, es decir, dentro del sentido común de esta, como hablábamos antes, de que económicamente no sea un disparate, a ti te van a pagar hasta el último céntimo. Si tienes derecho a que te paguen hasta el coche de sustitución cuando te dan un golpe, porque tienes que estar en la misma situación que si no se te hubiera producido ese golpe. Aquí, también por hacerte un apunte que me parece fundamental, y es donde suele estar esa estafa del siniestro total que yo digo siempre, es en esa valoración de mercado. O que la compañía te diga que te está valorando a mercado y luego está utilizando las tablas. Muy importante, si os veis en esta situación, que exijáis a vuestro corredor o a la compañía, a quien corresponda, que os expliquen o justifiquen, mejor dicho, de dónde obtienen el valor. Porque nos encontramos cientos de clientes. Sí. ¿Cuántas veces no te pasa aquí que viene alguien y te dice, no, es que me quieren pagar X, pero es que mi coche yo meto en internet y vale? Pues bastante más. Bastante más. ¿Por qué? Pues porque la compañía no está haciendo bien su trabajo. Y esto viene a colación pues, de todas estas cosas que hemos contado otras veces, de los conflictos de intereses. Que, por desgracia, cuando tienes un golpe, tu propia compañía es la que te indemniza. Luego, ¿qué le pasa? ¿Qué le interesa? ¿Aparte cuánto? Pues lo menos posible. Ya estamos perdiendo un montón con los vídeos. Espero que vosotros también. Espero y deseo. Pero ya os digo, es una casuística muy complicada y que es bueno conocerla por si alguna vez se nos da esa situación. Sí, espero que no, pero... Seguramente la gente que esté viéndonos ahora, seguramente no, seguro que está en esa situación y espero y deseo haberos ayudado con estas explicaciones. Chao.